conocías, lo primero, y nada, eso, si te quieres presentar un poquito. Pues encantado de estar aquí, la verdad, me parece muy interesante el proyecto. Soy Servando Rocha, escritor, editor de la editorial La Felguera y ocasional investigador del mundo subterráneo, en este caso, del mundo del tatuaje, que editamos hace creo que un año, no lo recuerdo bien exactamente, el libro Criminal. Ángeles Bellos, Bárbaros Tatuados, el tatuaje criminal en España, ¿no? Desde 1888 hasta el año 93, que son dos fechas que para mí fueron muy importantes y marcan un inicio y un después de lo que a mí me interesa el mundo del tatuaje, que no me interesa lo, digamos, rabiosamente contemporáneo, sino cuando el tatuaje era un código misterioso para quienes lo llevaban, ¿no? La finalidad en Criminal, yo lo que intenté sobre todo, porque todo el que se haya acercado a la cultura del tatuaje, pues son muy famosos los libros, las antologías que recopilan, por ejemplo, el tatuaje criminal ruso en las cárceles rusas, o en el caso de los franceses, que son los grandes, porque ellos tuvieron la gran subcultura tatuada, que eran los apaches, ¿no? Los apaches franceses. Todo esto viene de nosotros en La Felguera. Hemos editado un libro sobre los apaches y luego en 4 volúmenes hasta la fecha, que se llama Fuera de la Ley, hemos puesto el foco en los bajos fondos en España. Entonces ahí empezamos a descubrir y a darnos cuenta y a investigar que el fenómeno de los apaches, en torno al año 1900, que es cuando surge en Francia, pasó las fronteras y llegó aquí. ¿Qué sucedió en España? Sucedió que hubieron muchísimas detenciones de tatuajes, de apaches tatuados que cometían delitos en España. Incluso campañas de periodistas españoles diciendo, estoy hablando hace un siglo, o sea, diciendo que era injusto detener a las personas solamente por llevar tatuajes. Ah, ¿Por mira. qué? Porque la policía entonces a los tatuajes lo llamaba marcas delatoras. Marcas delatoras. Eran marcas, pues son marcas indelebles, ahora no porque se puede eliminar, pero entonces era una marca de por vida muy asociada a las culturas de los bajos fondos, es decir, hace un siglo, bueno, hace un siglo o hasta los años 70, solamente los tatuajes lo llevaban delincuentes, el mundo de la prostitución, en el caso de España, al igual que en Francia, tenemos una subcultura también tatuada que son los legionarios, que son algo muy especial. Y, y pues algunos anarquistas se tatuaban también en España. Y luego los primeros que en los 60 empezaron a tatuarse a finales fueron lo que es la cultura kinky, y luego las bandas de motoristas en los 70. De ahí que contactase con Alberto García Lix, el Ah, fotógrafo, claro. porque él es también un tatuado y estuvo en contacto con todo eso. Y, y entonces yo creo, a mí lo que me interesaba era indagar e investigar los orígenes de la cultura del tatuaje y hasta dónde llega en España, ¿no? Y por eso es la fecha de 1888, que es la fecha en la que Rafael Salilla, es un antropólogo, un criminólogo español, es la primera exposición que hay de lienzos de tatuajes. Con lienzos quiero decir o piel tatuada, o dibujos de tatuados, o fotografías de tatuados, ¿no? Y eso me llevó a investigar y en algunos casos localizar, tanto en Barcelona como en Madrid, pero lamentablemente en España, que todo es muy cutre, esos archivos están sin ser mostrados al público. Sé que en la Facultad de Medicina hay piel humana tatuada, metida en cristales, en la Facultad de Medicina, metida en cristales, eh, y en Barcelona hubo un museo anatómico antropológico que tenía sus muestras de piel humana que aparecen en el libro, ¿no? Sí. Eh, y entonces, pero vamos, el que quiera continuar la investigación e insistir, a lo mejor lo logra, pero yo insistí mucho, son archivos muy poco, la explicación quizás es que no son accesibles al público porque están directamente metidos en cajas, pudriéndose, y no se les ha dado en España la dignificación a todo ese material de archivo que se le hace, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia, donde realmente encontrar piel humana tatuada de 1900 metido en unos cristales con unos tatuajes de marineros son auténticas obras de arte que se deberían mantener y, ¿no? Sí, Y tendrá que ver con la idea esta de, bueno, con el que está estigmatizado en nuestro país.
Claro, el norte de Europa un poco más, bueno, claro. tienen otra historia. Te iba a decir, ¿pero tú accediste a esos archivos o Sí, intentaste, pero o sea, sí, yo sé que esos archivos existen, no pude verlos. vale, En el caso de la piel humana tatuada de tatuados en Barcelona, conseguí las fotografías originales que se publican en el libro, están publicadas. ¿Cómo se consiguen? Pues con mucha paciencia, rastrear solicitudes. Hubo un momento muy gracioso también que por un lado tienes la falta de medios que hay en España a la hora de localizar archivos y por otro lado te encuentras situaciones muy graciosas como la muy buena voluntad de los archivadores, que se ven desbordados, lo saben perfectamente. Por ejemplo, hay algunas fotografías que se incluyen en el libro que pertenecen a un archivo que hay en Alcalá de Henares de cristales. O sea, son miles y miles y miles de cristales sin digitalizar. Y el catálogo a lo mejor te pone tatuado. Ya está, no te pone nada más. ya. Claro, si, si tienes que ir cada vez, pedir el archivo, verlo, puedes estar años para conseguir 10 o 15 fotografías. Entonces yo directamente me acuerdo que les dije, mira, a mí lo que me interesa son criminales, apaches, legionarios tatuados en España. Y entonces, pues me respondían diciendo, mira, aquí hay un sobre donde pone tatuados, 25 fotografías. Y entonces aparecen esas fotografías que son bastante, bueno, no digo imposibles porque yo las conseguí, pero de localizar que tienen dos cosas interesantes. Una son los tatuajes, la fotografía de los tatuajes, y por otro lado, la descripción de lo que aparece en la fotografía, que aparece en el reverso de la fotografía. ¿Para qué? Para incluirlo en la prensa. Cuando la prensa española publicaba una foto de un tatuado, venía el pie de foto ya escrito ahí, ¿no? Entonces, estuve detrás de esos archivos, ¿no? Yo creo que es difícil de imaginar un poco desde nuestra perspectiva que toda esta gente entendía que, yo creo, o imagino que entendía que el tatu de alguna forma estaba generando comunidad. Yo creo que, por ejemplo, ya las últimas generaciones que han entendido, que han trabajado el tatu de una forma un poco más subterránea, que estábamos hablando un poco en esos términos, a mí sí que me ha tocado un poco las generaciones, bueno, pues eso, mis primos mayores y tal, sí que Mm, entendían el tatuaje como una cosa que estaba un poco en los márgenes. Yo creo que los yonkis en España también han visto el tatu como una cosa identitaria. Los kinkis que hablabas también, mm. ¿no? ¿Tú cómo, ¿por qué crees que se tatuaban los apaches? ¿O por qué crees que se Pues tatuaban el mira, San los tatuados era algo muy raro, o sea, era algo extremadamente raro. Uno de los lugares, de los archivos donde se encuentran fotografías, en mi libro incluyo dos, son fotografías médico-legales, son archivos médico-legales. ¿Por qué? Pues porque en el año 1900 no solamente que pudiera llegar alguien tatuado, que era raro, sino sobre todo que enseñase los tatuajes, que estuvieran a la vista. Esto que estoy contando puede parecer que pasó hace mucho tiempo, pero posiblemente tú ibas a cualquier tatuador en el año 89, 90 y le decías que te querías tatuar en la zona del cuello o la cara y se negaba a hacerlo, ¿no? Se negaba a hacerlo. Entonces, ¿cómo se descubrían los tatuajes hace un siglo? Pues cuando las personas se desnudaban. En el caso de España, con las campañas de la tuberculosis, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Que alguien de pronto se desnudaba o se sometía a algún tipo de experimento por 4 duros, que solían ser gente de los bajos fondos, marineros, en el caso de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y de pronto el médico se quedaba absolutamente asombrado cuando veía un tatuado y lo fotografiaba. Esas son las fotografías que hay inicialmente. Hablo de fotografías en España, de archivos en España, ¿no? Eh, y los apaches tatuados que, como te digo, venían a España y eran detenidos y la policía los fotografiaba en fichas policiales y ahí aparecían y se quedaban asombrados, ¿no? Eh, el tatuaje era considerado un signo identitario de los criminales. ¿Por qué? Pues porque la teoría criminal, la policía y buena parte de la sociedad pues se basaba en teorías como las de César Lombroso, el antropólogo, el criminólogo italiano, que venía a decir que por medio del tatuaje se podía saber las tendencias criminales de esa persona, ¿no? Sí, Por eso la policía eran como marcas delatoras y por eso en el caso de subculturas, digamos, criminales como los apaches, funcionaban como una declaración de fe a muerte, ¿no? Habían determinados códigos, yo qué sé, pues
una especie de lágrima que incluso se tatuaba aquí, 3 puntos que se tatuaban debajo del ojo. Todo eso es el origen de otro tipo de marcas delatoras, por ejemplo, que funcionan en la cárcel hoy en día, ¿no? Los 5 puntos aquí. Sí. Entonces, lo que yo descubrí me pareció muy interesante es que por eso apareció en 1888. ¿Por qué? Porque es la primera exposición de un antropólogo español que muestra piel tatuada de españoles. ¿Y por qué 1993? Porque todo esto más o menos se mantiene igual. O sea, es muy raro en los años 60, 70, incluso cuando hablé con fotógrafos como Miguel Trillo, vinculado a la movida madrileña, y yo le preguntaba de tipos tatuados en el punk, por ejemplo, o en la música, o en el post-punk, era muy raro verlo. O sea, era muy raro verlo. ¿Cuándo se tatuaban? Por ejemplo, cuando iban a hacer la mili, ¿no? O algunos que entraban en la cárcel, pero es muy complicado hasta finales de los 80 encontrarte a tipos tatuados. O sea, y en el año 93, ¿por qué? Pues porque es el momento en el que Mao y Katy, los tatuadores, Mao monta su propio estudio en Madrid y de alguna manera se empieza a popularizar el tatuaje, pero Mao tatuaba a los marineros y a la flota marina de Estados Unidos en Rota. Con lo cual, o sea que es sorprendente pensar que el tatuaje como práctica marginal y criminal es una cosa extendida desde finales del siglo XIX hasta finales de los 80, hasta hace muy poco. Hasta hace muy Sí, poco era extremadamente complejo encontrarte a gente tatuada. Y como te digo, aquí tenemos no sé si decir la suerte, pero los legionarios es algo muy curioso, porque todo legionario está tatuado. Es un código de ellos, ¿no? De ellos. De hecho, conseguí que no fotografié a raíz de escribir sobre pandillas en Madrid en los años 60-70 en otro de mis libros, pues uno de estos pandilleros, Mariano Revilla, el número 2 de la banda de los Ojos Negros, me decía que casi ninguno de ellos estaba tatuado. Casi ninguno, era raro. Se tatuaban cuando entraban en prisión. En prisión, ¿quiénes tatuaban? Tatuaban, pues, un pintor que de pronto entra en prisión. Y, era lo, y además decía, pintaban, a lo mejor te pintaba un Cristo en la espalda, pues con herramientas de tatuaje artesanales que dolía una barbaridad, ¿sabes? Y además, claro. y es una cosa muy interesante, estaba prohibido, tenían que hacerlo de forma clandestina. En la cárcel no te permitían tatuarte. Otra cosa es que mirasen para otro lado, pero entonces, claro, te das cuenta de que la cultura, digamos, del tatuaje en España, que es lo que yo he investigado, se mantiene de forma muy parecida durante casi un siglo, ¿no? Hasta finales de los años 80. Por lo visto en España ha sido una cosa como muy rara, ¿no? Y marginal. Yo encontré en un texto de una editora, creo que era Jane Kaplan, si no recuerdo mal, pero bueno, cuando te paso la referencia y la pondré también en la Genial. descripción del vídeo que tuve, que había una estudiosa en ese libro que había estado investigando el tatuaje en España también. Citaba a Salinas, se llamaba, ¿no? O Salillas. Salillas, sí. Rafael Alillas. Salillas. Salillas, sí, Rafael Salillas. Y había estado mirando, había estado investigando un poco el tatuaje en algunas cárceles andaluzas en el siglo XIX. Y comentaba que sí que es verdad que había como clases trabajadoras también que llevaban tatu. No recuerdo bien si antes de entrar en prisión o que al entrar en prisión se tatuaban. Claro, esta gente siempre deja un margen, porque como hubo una tendencia en toda Europa de archivar y un poco dejar un poco archivo y imágenes de criminales tatuados en las cárceles a raíz de lo que pasó con Lombroso y Lacasán. Sí que hay algunos investigadores, algunas investigadoras que dejan un poco abierto que pudiera ser una práctica más o menos común entre las clases trabajadoras fuera de la cárcel, pero que de alguna manera lo que sí que se llega hasta nuestros días son esos archivos que hubo como una especie de manía de fotografiar y de crear archivo con respecto a los criminales en las cárceles. Pero bueno, lo más probable es que fuera, como tú estás diciendo, una cosa que fuera marginal y que fuera muy difícil de encontrar. Sí, Incluso, sí, incluso me está diciendo que incluso los criminales. sí.
Sí, o sea, lo de la cárcel de Sevilla es cierto, porque hay descripciones y es cierto totalmente, como una marca de pertenencia a una sociedad secreta realmente, ¿no? Es un poco eso. Em, pero hay que entender, nos cuesta entenderlo con los ojos del presente, por eso tenemos que hacer un ejercicio de mirar hacia el pasado, ¿no? El tatuado era un ser asombroso, o sea, era asombroso, o sea, despertaba el asombro. Eh, Posiblemente ya de hecho en el cambio de siglo con los apaches y demás, pues se mostraba en espectáculos de circo, en freak shows, que aquí no se llamaban freak shows, pero en todo pueblo pasaba el circo y posiblemente hubiera una carpa donde se exhibía la mujer serpiente, por ejemplo, que era una mujer tatuada. Se exhibían a los tatuajes como personas asombrosas, era algo muy extraño, ¿no? Muy extraño y no era frecuente, o sea, no era algo frecuente, ¿no? Yo en las investigaciones que hice, hay un archivo que encontré y fue muy importante. Encontré dos grandes archivos, bueno, grandes archivos, encontré dos grandes archivos de tatuados en España. El primero, que creo que es el mejor, me llevó a una tesis que un aspirante a médico escribe en enero del 36. Y es una tesis que él lo que hizo fue entrar en una cárcel madrileña, en varias cárceles madrileñas, y entrevistar y fotografiar, eso fue lo importante, a los tatuados, tanto hombres como mujeres. Las mujeres no las logró fotografiar. Hay que entender que para una mujer mostrar el cuerpo en el año 36 era algo muy raro, muy complicado pero él lo logró. Era una moda realmente, como tú bien dices, has nombrado a Lombroso, a Lacazán, era una moda, pues fijarse desde el punto de vista, digamos, médico, criminólogos, antropólogos en el tatuado, ¿no? Porque digamos que dentro de las ciencias De de prisión, criminales, incluso jefes de prisión, policías, claro, gente que ni siquiera eran estudiosos o médicos o claro, científicos, sí, sí. bien se dedicaron a hacer todo eso. Hubo como toda una fiebre en Europa de... Sí, sí, de hecho, Fuera de la Ley, en el primer volumen, localicé esos 9 tomos, que son más o menos, no sencillo, pero bueno, en la Biblioteca Nacional está y se pueden encontrar por ahí a precio de oro, eso es verdad. Son 9 tomos de la cárcel de Bilbao. Entonces, pero lo interesante de toda esta historia son fichas policiales, fichas penitenciarias, mejor dicho. Pero lo interesante de todo esto es que es antes incluso de la huella policial. Con lo Ah, cual, lo bonito de esta historia es que aparecen los dibujos aparece dibujado a mano alzada los dibujos de los tatuajes. O sea, junto a la foto del preso aparecen los tatuajes que tiene y en qué lugar tiene los tatuajes, ¿no? Y aparecen, ¿por qué? Porque, como te digo, eran marcas delatoras. Se interpretaba que para poder identificarlo sabían, pues porque tenía un corazón en llamas en el pecho o tenía 2 puñales en el brazo y todo eso lo iba a perseguir de por vida. Con lo cual, aparece ahí. Aparece también menciones a los tatuajes que lleva. Para mí, del libro de fichas policiales más antiguo que tenemos en España, que es de alrededor de 1884, 86, no recuerdo exactamente. Yo tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos porque cuando comisarié la exposición de La Máscara Nunca Miente en el CCCB de Barcelona, pedí ese libro y llegó ese libro, ¿no? Entonces aparece la fotografía de la persona, no aparece fotografía de los tatuajes, pero en observaciones aparecen los tatuajes que lleva. Pero yo creo que la colección que encontré, que fui literalmente a un lugar donde no, yo creo que era la primera persona que veía eso desde el año 36. Era una tesis que nunca se llegó a publicar, que la leyó este médico después de visitar las cárceles. Y entonces venía la tesis físicamente, yo me senté y anotaciones a mano de él y al final las fotografías de este tamaño pequeñitas de los tatuados, ¿no? qué En los que guay. aparecen cosas tan flipantes como aparecen en el libro esas fotografías, pero aparece, yo qué sé, pues tatuado en el pecho un coche de la época, ¿no? Claro. Y luego también apunta cosas súper interesantes. Las descripciones que hace son las mismas que puede hacer Lombroso, Lacazán, o sea, habla siempre de por qué te lo has hecho, si perteneces a sociedades criminales y demás. Pero en el caso de las mujeres, muchas acuden a él para que les diga
cómo se borran los tatuajes, con la esperanza de poder borrar sus tatuajes. Y muchos de ellos, muchas de las mujeres eran prostitutas, con lo cual los tatuajes que tienen son mucho más modestos, son iniciales, pero algo terrible, son iniciales, y eso también aparece en algunos libros franceses de prostitutas, iniciales de los chulos. O sea, es como si fuera marcar al ganado. O sea, el tatuaje expresa que pertenece a un hombre, en este caso, ¿no? Y también hay algo muy bonito que él viene y él hace un experimento. Él dice que con leche materna, leche de mujeres embarazadas, se puede borrar los tatuajes. Sí, varias de ellas le dicen eso, que aplicando la leche materna sobre la piel, se va desprendiendo poco a poco la piel, no crea una gran, digamos, escarificación, y él y consigue 3 botes de leche materna y lo prueba. Y ¿Y lo que qué? viene a decir es que sí, al cabo de un tiempo se desprende la piel y deja poca marca. Increíble. Buah. Buah. Sí. Qué fuerte. Con lo que duele el láser, dicen. Y tú piensas que en aquella época pues, los tatuajes solían ser muy superficiales, ¿sabes? Y al cabo de unos años iban desapareciendo porque los instrumentos de tatuar que se tenían eran bastante modestos, ¿no? Yo encontré ese archivo de enero del 36 y luego encontré otro archivo de legionarios del año 70-71, ¿no? Y era curioso porque eh, los tatuajes, por ejemplo, en los años 20-30, muchos que se tatuaban, ¿vale? Corazones en llamas, motivos religiosos. eh, pero el tatuaje que se repetía más no era venganza ni nada de eso, que en algunos casos había. Un tatuaje que encontré en los años 30 y que encontré en los años 70 era el de, y nos define mucho como país, y era el de vino, cante y mujeres. Buah. Qué fuerte. Y en algunos casos fue una decepción porque yo logré conseguir varias fotografías de legionarios, sobre todo en el norte de Marruecos, y entonces aparecía tatuaje, pero las fotografías de cuando estaban sobreexpuestas, se abrían, por ejemplo, las camisas o las chaquetas, pero no se veía absolutamente nada. En teoría en una ponía una virgen, pues había una virgen tatuada, pero no se podía ver porque la calidad de la foto no lo permitía, ¿no? Bueno, sí que recuerdo en tu libro una fotografía maravillosa de vino cante mujeres que me encantó. Exacto. Como amante del cante. Bueno, me parece impresionante. O sea, no sabía que además habías encontrado que era como un motivo que se repetía Sí, y tal. Qué se guay. repetía, se repetía. Y luego hice descubrimientos muy interesantes también en la línea esa de las marcas de la tora, del tatuaje. Cuando llega la guerra civil, los tatuados tienen un problema. Y es que si tú te has tatuado el yugo y las flechas de falange o te has tatuado una hoz y un martillo, mal asunto. Entonces se provoca una situación muy terrible, dependiendo del lado en el que estés. Esas marcas te pueden llevar al paredón, a la prisión, entonces muchos de ellos intentan quitárselas con ácido o simulan heridas en brazos, piernas y demás, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, incluyo, creo que eran 3 fotografías, en este caso de brigadistas internacionales, creo que ingleses y otro es oriental, no sé si japonés pero que están tatuados también. O sea que también expresa que la práctica del tatuaje en el 36 entre los soldados no estaba muy extendida, era muy raro verlo en los soldados, digamos, españoles, pero sí aquellos que venían de fuera a luchar contra el fascismo. En este caso, las brigadas internacionales era bastante no frecuente, pero era habitual encontrarte con tipos tatuados que llamaban la atención a los propios españoles. Los propios republicanos antifascistas les llamaba la atención encontrarse a alguien con los brazos tatuados, con el pecho tatuado, ¿no? Claro, los países anglosajones, el tatuaje estaba relacionado con la idea de nación. Mm, Norte de Europa, en Inglaterra y tal. Entonces es una práctica como mucho más común en la que hay mucho más archivos, se ha claro, investigado y se ha estudiado más. El Mediterráneo, bueno, en España no, ya, claro. ya, ya sabes.
Sí, en el libro me acuerdo de esto de la gente que en la guerra, pues a ver qué hacía, tal, sí, está muy Claro, o guay. sea, bueno, es que, pero es curioso que, a ver, la finalidad mía en Criminal o el de investigar todo esto es porque, bueno, por supuesto me fascina la cultura de los bajos fondos y demás, ¿no? Pero es un poco, es dignificar nuestro propio pasado. O sea, ¿por qué Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Alemania tienen sus propios archivos de tatuados y aquí es muy complicado encontrarlo, ¿no? Mm, pues yo creo que es interesante, ¿no? Y además nadie lo había hecho. En el libro yo me encontré con un problema y es que para poder publicar el libro, sacar el libro en la Felguera, tenía que estar justificado que fueran tatuajes en España. Y es verdad que en el libro aparece muchos tatuados franceses, ingleses y demás, pero lo importante fue esos dos archivos que encontré de enero del 36 y el de finales de los 60, principios de los 70, legionarios, que a raíz de ahí yo sí que sentí que ya estaba justificado el libro, ¿no? Porque ya mostraba realmente el tatuaje criminal en España, que tenía sus paralelismos y era muy parecido al tatuaje criminal en Francia o Inglaterra, ¿no? Lo que pasa que, como tú bien dices, el tema nacionalista depende del contexto político, ¿no? O sea, un legionario, los tatuajes que tiene, pues muchas veces son no precisamente motivos nacionalistas, sino de pues el amor de madre de toda la vida, imágenes bíblicas, imágenes religiosas por todos lados, corazones sangrantes. Había un tío que falleció, yo no conseguí fotografías de él ni nada, pero este número 2 de la banda de los Ojos Negros me dijo, en la mili yo conocí a un tío que tenía 365 tatuajes en su cuerpo. Madre, Se hizo un tatuaje cada día. a tope. Este es el que murió, que no Sí, conseguiste sí, que yo no. Lo que me da rabia es que yo estoy las seguro que ganas. si alguien se dedica durante años y años, puede llegar a, mm, a localizar un mayor archivo fotográfico, a ver qué hay en esos cristales en Alcalá de Henares o en otro archivo, a dónde ha ido a parar la piel de los cadáveres de tatuados, ¿no? Que están en la Facultad de Medicina, pero en Barcelona debieron ir a algún lado. Y luego Claro. también en el libro aparecen varias fotografías de tuberculosos y eso es un archivo del doctor Coma, se llama, de César Coma, que es un doctor de Barcelona. Hay un pequeño museo o archivo sobre el doctor Coma, pero claro, o sea, si, por decir algo, si una persona tiene 3.400 fotografías, tienes que ir mirando una por una hasta que Buah, de ya. pronto encuentres a un tatuado. Y es una cosa muy compleja, muy lenta, es el proyecto de una vida. O sea, Claro. yo llegué hasta ahí y ojalá alguien continúe, ¿no? Esa labor, ¿no? No había ningún libro así en España, ninguno. Nada, nada, nada. Yo flipé cuando lo publicaste, madre mía. Sí, sí. Sí, sí, yo casi todo lo que he investigado no ha sido en español, vamos. O sea, de aquí creo que tenía la tesis del Salinas este, Sí, que si no recuerdo era valenciano, sí. y tengo un panfleto también que se llamaba El Destatuamiento en Barcelona, una cosa Sí. que lo se deshace, que creo que lo citabas también. Pues Me lo, que- eso es una joya, eso que tienes es una sí, joya, sí. lo del destatuamiento en Barcelona. Hay un caso Bueno, que es el que cuento de un tatuaje de un anarquista que le arrancan la palabra anarquía, se la arrancan en un hospital. O sea, le sí, arrancan sí. la piel literalmente. Increíble. Sí, sí, sí. Pues eso que fue una joya, vamos, el texto este que publicaste, pues vamos, o sea, Qué un bien, muchas oasis. gracias. Claro, por hablar un poco de tatuaje y magia, o tatuaje y ritual, o no sé si te apetece hablar un poco de eso también, Sí. que es un poco la Mm, excusa. mm. Claro, porque claro, el tatuaje yo creo que sí que es una disciplina, entre comillas, que da pie un poco a generar un poco comunidad. También tiene que ver muchas veces con con los ritos de paso, porque algunas características como el dolor, la herida, el cuerpo, la sangre, la permanencia,
pues le dan espacio para poder participar de, pues eso, de lo ritual, de lo religioso, de lo sagrado. No sé si te apetece también hablar un poco de todo eso, si durante tus investigaciones o alguna idea que hayas podido tener, que también sé que has trabajado un poco con todo esto de las sociedades secretas, ¿no? Con Mm. un poco de manera a lo mejor diametral, pero sí Sí, que sí, leí sí. una cosa. Bueno, a ver, el acto de tatuar es un acto totalmente ritual, es un acto mágico de alguna manera, ¿no? Porque, y además, es ritual en el sentido de que está pautado, que hay un protocolo, hay una manera de comportarte, eh, y hay algo muy importante que tiene que ver también con la catarsis, con el cuerpo, sí, porque realmente es una transgresión, es la última transgresión, ¿no? Es un poco. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo reacciona contra el tatuaje. O sea, el cuerpo reacciona contra el tatuaje porque voluntariamente el cuerpo, la mente no entiende que tú te estés dañando a ti mismo, ¿no? Y es lo que pasa con el bondage, el sado, eh, que son culturas distintas, pero que tienen su conexión, ¿no? Muchísima gente que se dedica a eso también se dedica a lo otro, ¿no? Eh, las sociedades secretas han utilizado el tatuaje, pero han utilizado el tatuaje como elemento identificador, un elemento, una clave secreta. Es es algo que tú te llevas, es un pacto secreto que te llevas ya de por vida. Y por eso la cárcel de Sevilla era una sociedad secreta que existía en la cárcel de Sevilla, ¿no? Y se sabe que se tatuaban. Creo recordar que había un corazón o algo así. Tenía que ver, eran motivos religiosos, ¿no? Em, pero es un acto totalmente ritual y bueno, el tatuaje en las tribus indígenas, en el chamanismo, está totalmente normalizado en algunas culturas, ¿no? En algunas culturas está absolutamente normalizado, ¿no? Entonces, claro que tiene su conexión, porque creo que hay una parte de erotismo incluso, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con los fluidos, que tiene que ver con la sangre, conectado con el mundo del tatuaje, ¿no? Con lo cual, sí, claro, tiene su conexión. Es curioso porque los tatuados que yo he investigado en España y el aspecto religioso tenían una conexión clara, ¿no? Los tatuados de Andalucía, los motivos eran distintos a los tatuados de Barcelona. Los tatuados de Andalucía tenían una conexión muy grande con la religión, con la superstición, con la devoción a la Virgen. O sea que somos el producto del lugar en el que vivimos realmente, ¿no? Es evidente que si vives en Noruega, vives en el norte de Europa, pues es más habitual pues tatuajes que hagan alusión a leyendas o mitos nórdicos, ¿no? En el cambio, en España la religión, porque además España es un lugar muy curioso desde el punto de vista de la superstición de la religión, ¿no? Con esa proliferación en Andalucía de imágenes sangrantes, la Semana Santa, los nazarenos, ¿no? Eso se traslada al cuerpo también, ¿no? De alguna manera se traslada al cuerpo cuando tú, porque está claro que es una identidad, es una prolongación de ti, es una manera que tú estás expresando algo, un código, una promesa, un recuerdo, ¿no? Y en Barcelona, ¿qué tenía más que Barcelona lo ver? que pasa es que la influencia que ha tenido en Barcelona, el barrio chino ha sido insuperable, o sea, siempre, para la cultura de los bajos fondos en general y para la cultura del tatuaje. ¿Por qué? Pues porque en los años 20-30 España no entró en la Primera Guerra Mundial, entonces en el periodo de entreguerras aparecieron, sobre todo por los puertos de Barcelona o de Valencia, pues un ejército de gente vinculada a la AMPA, a la mala vida, buscavidas, espías, vedettes, gente que trabajaba en cabarets. Entonces, la zona de los puertos siempre ha sido una zona dura, una zona peligrosa. Entonces, estaban los marineros, que la cultura de los marineros en alta mar, que también es una cultura bastante homoerótica, ¿no? Es una cultura masculina de hombres que se pasan muchísimo tiempo en alta mar y que se tatúan entre ellos, ¿no? Igual que también el caso de las cárceles, los delincuentes, ¿no? Entonces,
el tipo de tatuajes que podías ver en Barcelona a principios de siglo era muy distinto a los tatuajes que podías ver de un ladronzuelo, un pequeño criminal sevillano en 1900, ¿no? Hablo muchísimo, yo encantado de estar aquí. Yo también, encantado. Estaría aquí 2 horas más, ya te digo yo. Encantado. Muchas gracias, de verdad. Nada, oye, lo que necesites, estamos aquí, ¿vale? Venga, para te tu escribiré investigación, si tienes dudas para tu investigación o lo que sea, aquí me tienes también. Sí, algunas cosas me he apuntado, ya te escribo y si me puedes pasar alguna referencia y tal. Y nada, que soy fan de hace años, ¿eh? Que oye, pues muchas gracias. El Iván, cuando sacaste lo de las máscaras. No jodas. Y tenemos aquí en casa un montón de libros de la editorial y todo. Sí, ay, sí. Qué bien. Oye, pues muchas gracias. Que sois como un espacio así de resistencia en general. Y bueno, yo creo que sois referencia para muchísima gente porque el trabajo que hacéis y con lo de los tatu ya te lo he dicho que flipante. Y ya me canso de hacer la pelota, pero de verdad que muchas gracias, estoy muy contento. Muchas gracias, Ernest. Oye, un abrazo muy grande. Espero verte pronto y darte un abrazo físicamente. Venga, ojalá pronto, que vaya bien. Venga, amigo, cuídate. I let them burst like a bell.